Ok, bueno, seguimos. Otros ejercicios. Me parece a mí útil pensar cómo se implanta set con arreglos. Sobre todo pensar en muchas posibilidades, ¿no? Si lo dejamos ordenado, si lo dejamos desordenado, si, por ejemplo, movemos el último elemento accedido a la primera posición, a efecto de que una siguiente consulta lo encuentre inmediatamente, ¿no? Si usamos dos arreglos, un arreglo grande y uno pequeño que tenga los últimos, etcétera, ¿no? Son cosas a posibilitar, ¿no? Si nos deslizamos como en la transparencia de la cola, en el buffer a través del arreglo, ¿no? Si usamos un arreglo dinámico, entonces podemos ir liberando los segmentos, bloques que no estén utilizados, etcétera, ¿no? Y como optimizar, si es que vale el término, ¿no? Y otra clase, otro ejercicio que me parece interesante es hacer polinomios con arreglos, ¿no? Tiene un límite de escala, pero es bastante sencillo y da también idea de su potencia, ¿no? De atracción. La suma es directa, pues, ¿no? O sea, cada índice es la potencia que nos suma arreglo directo, ¿no? Bueno, listas enlazadas. Voy a tratar de ir más rápido porque según este número son 72 transparencias, no apenas para 17, ¿no? Entonces, yo aclaré que no tenía experiencia en esto. Yo soy de tiza y borradores y le consta a la mayoría. Miren, la diferencia práctica, que es lo que hay que tener claro. La práctica es que una lista es una secuencia, ¿no? Pero la restricción con respecto al arreglo es que el primer elemento lo tengo directo. O sea, quiero ver el primer elemento, el primer acceso. Pero cualquier otro elemento requiere acceder los previos. O sea, los previos en la secuencia. En un arreglo no es así. En un arreglo uno puede ir directo al iésimo elemento, ¿no? Las instrumentaciones son clásicas, le decimos simplemente enlazadas, es decir, un solo enlace. Cada elemento se representa como una especie de registro que tiene el elemento y la dirección de memoria donde está la caja que alberga al siguiente en el orden de la secuencia. ¿Ok? Cuando usamos dos apuntadores, uno al predecesor y otro al sucesor, entonces es una lista doblemente enlazada. Ambas representaciones ocupan más espacio que el arreglo y son más lentas que el arreglo. Cada vez que voy a ver una cajita tengo que resolver una indirección, o sea, un puntero, y mirar qué hay dentro del puntero. En el arreglo no, es lo que está al lado, ¿no? Ahí no hay cache, eso está desperdigado en la memoria, entonces no voy a tener ese soporte, ¿no? Estrictamente hablando, ¿no? Y obviamente pues consume más memoria, ¿no? Entre comillas también, porque aquí no hay fragmentación. Aquí yo pago en memoria exactamente la proporción respecto a la cantidad de elementos. Tengo 20 elementos, pago 20 nodos. ¿Ok? Vale la pena decir que si la lista doblemente enlazada ocupa más espacio, es mucho, pero mucho más flexible que la simplemente enlazada. Bueno, en la biblioteca nosotros tenemos para listas 6 tipos.
los aquí. Para la biblioteca estándar C++, apenas 2. A la postre, la diferencia es un poco funcional. Faltan dos tipos, SLI y de list también. Sí, es verdad. Los omití adrede porque son funcionalmente los mismos. Sí. ¿No? O sea, ya he aprendido que no vale la pena con las listas mantener esa abstracción. Sí, de verdad que la lista que ya empieza a la cabecera y pues no tiene, ya, es todo. Bueno, y hay una cosa que pregúntenme si se conectan a Skype el martes, el problema de los destructores virtuales. ¿Es de 7 a 8 AM o PM? AM jamás. No, porque el profesor Así a las 7. Ajá. Su horario era a las 7 de la mañana. Los Sí, lunes. gente que se levanta a esa hora y no que se está acostando a esa hora. Yo últimamente he estado programando Prolog y no me levanto temprano. Al contrario, creo que tiende a trasnocharme más. Bueno, hay un problemita que se los dejo porque no viene ahorita el caso, pero es interesante, que es el problema de los destructores virtuales. ¿No? Cuando tengo un nodo, la idea de tener estos tipos separados es que ellos abstraen enlaces, ¿no? Aquí ese link es un enlace simple. Entonces yo puedo tener dentro de un registro 20 enlaces simples y ese registro podría estar simultáneamente en 20 listas distintas. ¿De acuerdo? Eso no lo podría hacer al mismo nivel de desempeño, inclusive de representación, con un objeto cuyo grano sea T, que son los de DIN y Forward y List de la STL. ¿No? Entonces, ahí uno suele a veces derivar. Uno tiene, por ejemplo, objetos geométricos y los mete en listas. Y los objetos geométricos uno puede especializar por derivación otra cosa. Entonces, ahí hay un dilema. Si uno a este nivel de ese link y ese node, uno declara el destructor virtual o no. Si se declara virtual, entonces se va a invocar al destructor de cualquier otra clase que se derive hacia abajo. Y eso es una gran ventaja. Pero el pago de eso es que va a consumir más memoria. Cada nodo tiene un puntero al destructor. Pero bueno. La razón de ser de list y de SList es esa. Y en la experiencia, como nunca, bueno, sí una vez, y lo resolví desde la vía de este nivel de ese nodo, casi nunca se necesita hacer esa distinción si hay o no destructor virtual, entonces no lo coloqué adrede, solamente para hacerte tu comentario lo tuyo. Bueno, hay un patrón de diseño que ustedes harto conocen, pero que vale la pena recordar. Aquí está planteado en esta interfaz, es la interfaz general e ideal. La interfaz ideal del patrón iterador es que sea como un envoltorio de un contenedor, un wrapper a un conjunto. Es decir, uno declararía un iterador y le pasa como parámetro al iterador el conjunto. ¿De acuerdo? Y que ese iterador fuese general. O sea, recibe un conjunto de cualquier tipo. Sigo colocando la interfaz, ¿no? General, ¿no? E ideal, ¿no? Uno puede ver una secuencia más o menos como está representada acá, ¿no? Aquí la figura no cupo y yo no me percaté, ¿no? Hay un elemento oculto
que lo podría representar aquí, que es el fin de la secuencia. Entonces, cuando uno instancia el iterador, él se posiciona acá en el primer elemento de la secuencia. O no necesariamente es una secuencia, podría ser otra cosa, pero un iterador definitivamente secuencializa el conjunto que él está recibiendo. Entonces, cuando yo declaro el iterador, él queda apuntando al primer elemento. Con un método que se llama getCur o getCurrent, o el operador asterisco, que es un operador sacado de la manga, ¿no? Que viene era una buena praxis en los años 70, que el espacio de memoria era muy limitado, ¿no? Y uno tenía que escribir rápido en esos editores primitivos. Entonces, bueno, escribir asterisco en lugar de escribir todo un término se ahorraba mucho, facilitaba, pero ahora no. Entonces, la interfaz es que si usted quiere mirar el elemento actual, usted hace getCur o getCurrent o asterisco. ¿Okay? Si usted quiere avanzar al siguiente, usted ejecuta next o más. Si usted quiere retroceder, usted hace prep o menos. Faltó acá, ¿no? Y aquí hay un paréntesis que se coló de más, ¿no? Hay un estilo en Emacs que se llama YaTeX para escribirla en LaTeX. Entonces, por omisión, cada vez que uno abre paréntesis, de una vez le pone el paréntesis que cierra, pero a veces a uno, por el reflejo, escribe, abre y cierra. Entonces, eso fue lo que me pasó ahí, ¿no? Entonces, fíjense, uno recorre un contenedor secuencialmente y en algún momento pues se van a acabar los elementos. Entonces, la manera de distinguir si estoy todavía sobre un elemento o no es llamando a este método hasCurrent o hasCur. Cuando él está fuera del contenedor, se acabó recorrió, él retorna false. De resto, él retorna true. ¿De acuerdo? Uno puede insertar, dado el contenedor, uno puede llamar a la inserción, a borrar, etc. Estas funciones next y prep ya existen en los contenedores de la biblioteca estándar. Eso fue una polémica que siempre la hubo, ¿no? Y creo que se resolvió a favor de dejarlo con next y prep, ¿no? El patrón el hasCurrent de la biblioteca estándar es muy raro, ¿no? Es el operador diferente, no igual, con el end, con el fin de secuencia. Entonces, todo contenedor tiene el contrato de retornar un iterador al final de la secuencia. No sé si me entienden. ¿No? Lo voy a escribir. En la biblioteca estándar uno itera de esta forma, hace for, no voy a preocuparme mucho de la, podría decir lista, iterator, el contenedor, mientras el iterador sea distinto de el final, el contenedor.end. Iter más. Entonces, fíjense todo lo que hay que hacer, ¿no? O sea, hay que calcular el final acordar con la técnica que más o menos decir cuál va a ser el final de secuencia, ¿no? Y poner esto, ¿no? Y si no se dice así, entonces hay que programarlo y es más, hay que computarlo, pues, ¿no? Y es más complicado. Y después hay que llamar a este método. O sea, los iteradores tienen que exportar también, sobrecargar este operador. ¿Ok? En mi opinión, bastante engorroso y no es tan elegante, ¿no? Los iteradores también se usan para arreglos, ¿no? Y
en pos de esta interfaz general con pretensión universal, porque así se propuso, uno debería de hacer con arreglos, de manejar arreglos con iteradores, pero entonces ahí todavía no ha aparecido el compilador que se dé cuenta, pues, ¿no? La tecnología de compiladores está muy primitiva para todas las cosas que se hacen, ¿no? Y es una de las grandes consecuencias de estas cosas que se hablaban hace años del conocimiento libre o conocimiento privativo, ¿no? Pero piensen en todo el poder que tiene un compilador, ¿no? La riqueza del conocimiento que tiene sobre un compilador y la posibilidad de que usted tuviese un compilador dinámico, que usted le vaya añadiendo instrucciones. Entonces usted podría explicarle al compilador que cuando vea arreglos con iteradores, en realidad son direcciones de índices e incrementos. Y él podría, pues, una vez que lo aprende, saber eso, ¿no? Bueno, esa tecnología existe ya desde hace unos 20 años. Y por estas cuestiones no se conoce en las universidades, ¿no? Igual la generación de código en vuelo. Esa tecnología también existe desde hace más de 25 años y por la misma razón tampoco está disponible en muchos compiladores, ¿no? Bueno, yo digo, esta es la interfaz general y la ideal, pero la realidad es que la interfaz es así. Es una subclase del contenedor. O sea, los contenedores exportan como subclase el iterador. ¿Me explico? ¿Por qué es eso? Porque cada iterador se instrumenta distinto. Entonces, esta interfaz general sería como, o sea, habría que super especializar por cada contenedor, ¿no? Hay intentos, ¿no? Hay gente que ha escrito esta interfaz y llama a los iteradores de aquella. Pero no es así una ganancia sustancial, ¿no? Yo creo que cuando se propuso este patrón de acceso global, no como subclase, se hizo pensando en lo que les estaba comentando de la tecnología de compilación. Bueno, aquí hay otros ejercicios. Vamos a darlo, ¿no? Haga el mismo ejercicio de set empleando listas y igual con polinomios, ¿no? Me parece muy interesante pensar en la intersección y unión de listas que estén ordenadas y desordenadas, simples y dobles. La inversión de una lista simple o doble, yo creo que es fundamentalmente lo mismo. Si se ve correctamente, también es un gran ejercicio para aprender esto, ¿no? Y ahí en el capítulo 2 del libro, del texto mío, yo recomiendo estos ejercicios, ¿no? Bien. Bueno, vamos a pasar rápido. La pila es una abstracción de flujo. ¿Qué es lo que hace la pila? La pila lo que hace es ordenar lo más reciente. La pila recuerda, el orden que te da la pila es el más recientemente insertado. ¿De acuerdo? Entonces yo veo el tope y tengo el último elemento o el elemento más joven dentro del conjunto. En el fondo de la pila está el más antiguo. En la computación, no en la vida real, hay muchos patrones que siguen la pila. Bueno, en la vida también, ¿no? Lavar los platos es uno, ¿no? Eso es básicamente lo que hay que saber de la pila. No voy a entrar más, ¿no? Lo último que usted metió es lo primero que va a sacar.
Hay dos maneras tradicionales de implantar la pila, no vale la pena otra, ¿no? Con arreglos, y ahí sí empieza, pues tiene siempre un puntero, un índice pues al elemento disponible para insertar, o podría ser específicamente el tope. ¿De acuerdo, no? Aquí yo me equivoqué, esto es falso lo que dije, ¿no? O sea, es en realidad con la cola que esto se puede hacer un poquitín más rápido si es una potencia de 2. ¿Ok? No tiene que ser una potencia de 2, pues no hay que dividir ahí, simplemente sumar y restar, ¿no? O sea, y sumar de uno en uno, ¿no? Hay pilas, por cierto, vale la pena mencionarlo, que pueden requerir un pop de 3 elementos o conocer el tercer elemento. ¿Ok? Entonces, en ese caso es mucho mejor un arreglo. Esa operación es directa. Mientras que en una lista, como es una lista, tengo que sacar los precedentes para poder tener el tercero. ¿Ok? Es mucho, pero mucho más rápido una pila con arreglos que una pila con listas. Y ocupa un poco más espacio la lista. ¿Ok? En la inmensa mayoría de las situaciones, si usted comprende bien la algorítmica, usted puede acotar el tamaño de la pila y tener un conocimiento como para descargar el arreglo, para saber el tamaño del arreglo que va a instrumentar la pila. ¿Me explico? Por ejemplo, los árboles ABL, hay un teorema, y ese yo creo que es un buen indicativo del valor del conocimiento teórico para los algoritmos, ¿no? Hay un teorema que acota la altura del árbol. Entonces ese teorema, si mal no recuerdo, era 1.33 por 1.42 por logaritmo de n más 2, menos 0.33, ¿no? Esa es la altura máxima de un árbol ABL en función del número de nodos. Entonces, si usted tiene 1.500 millones de nodos, usted va a tener una altura máxima, especulando, porque no soy incapaz de sacar la cuenta en este momento, de unos 55 nodos, cuando mucho. ¿De acuerdo? Entonces, con 55 nodos, no vale la pena tener una lista. Un arreglo es más que suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo muy pocas veces justificaría una pila con listas. Colas es un orden más natural. Ese sí es natural. O también es cultural en el fondo, ¿no? O sea, la gente llega y se coloca en cola, pues, ¿no? O sea, se atiende por orden de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, en muchas situaciones algorítmicas usted quiere representar ese orden de llegada, ¿no? Entonces, la cola se ve con dos extremos, ¿no? Uno que llamamos cola, algunos tienen una interpretación un poco morbosa de eso, ¿no? No lo digo como chiste, es así, hay que hacer la aclaratoria, ¿no? Entonces se inserta por la cola y se elimina por la cabeza, ¿no? Lo que me parece interesante es que representa más situaciones externas, aunque hay internas también en los algoritmos, que situaciones computacionales, cuál es el caso de la pila. Uno usa pilas muy naturalmente en la computación. Bueno, la cola igual, ¿no? La cola se implanta, pero con un arreglo circular, como se los expliqué, ¿no? Ahí, esto era al revés, aquí fue que seguramente confundí la transparencia, ¿no? Es independiente en la pila, que sea una potencia exacta de 2. Aquí sí puede ser interesante que el tamaño del arreglo sea potencia de 2, porque podría hacer ese módulo, esa circularidad rápidamente, ¿no? Pero eso, como les dije en ese entonces, no es mucho.
Una cola con listas tiene la peculiaridad de que si se implanta con una lista simplemente enlazada, la lista es inversa. Noten el sentido en que vienen los enlaces, si no se ve correcto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, uno siempre tiene acá un puntero al final. Entonces, teniendo un puntero al final, el enlace siguiente observa la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, uno eliminaría por la cabeza como es el contrato, ¿no? Y para insertar, coloca aquí el nodo y actualiza este puntero. Y después actualiza aquí. ¿Ok? Lástima que esto no tenga mucha precisión. Bueno, lo mismo de los mundos, pero con arreglos y listas, fragmentación versus mejor manejo de memoria, más versatilidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí, como hay extremos, y la mayoría de las veces se puede acotar el tamaño, o sea, se puede conocer una cota, la escogencia más común es implantar pilas o colas con arreglos. La dicola es una estructura que se ha desdeñado mucho. Una estructura que sí tiene otros usos. Es una cola que se puede insertar y eliminar por cualquiera de los dos extremos. Puede insertar acá o puede insertar por acá. Y puede igualmente eliminar en cualquiera de ellos, ¿no? Pero la gran virtud, en mi opinión, de una dicola es que permite implantar el orden LRU. Y ahí sí es muy, pero muy importante que sea con listas y doblemente enlazada. ¿De acuerdo? El orden LRU es el orden de el menos recientemente utilizado. O sea, un orden del menos recientemente usado al más recientemente utilizado. Que no es lo mismo que insertado. Cuando yo inserto, en efecto, estoy accediendo, estoy usando. Entonces, ese es el más reciente. Pero cuando yo voy a mirar un elemento, entonces ese elemento, para poder representar el LRU, lo que hago es sacarlo del punto donde está en la cola y lo coloco en el frente. Es por esa razón, por esa versatilidad, que se requiere una lista doble y no simple. Con las listas dobles tienen esa propiedad que algunos llaman autoeliminación. O sea, dada la dirección del nodo, tiene todo el contexto para eliminarse, sin necesidad de conocer las cabeceras o la cola, pues, de la lista. ¿De acuerdo? O el nodo cabecera si es circular. ¿Me explico? Comúnmente se utiliza un diccionario, o sea, una estructura de diccionario que en combinación con esto, ¿no? Es decir, para yo encontrar rápidamente el elemento, entonces uso una técnica, un hash, por ejemplo, ¿no? Y para refrescarlo y ponerlo al más recientemente utilizado, lo muevo. Ok, lo elimino de acá y lo inserto en el otro extremo. ¿Me explico eso? Es una estructura muy, pero muy importante para los sistemas y para los algoritmos también, ¿no? Pero más para sistemas, diría yo. Bueno, esto ya lo dije, ¿no? Las pilas se usan mucho en árboles y en grafos, muchísimo. Es la fuente de eliminación, de recursión de muchos algoritmos, obviamente recursivos, ¿no? También es una estructura natural del sistema, ¿no? El orden de llamadas, procedimiento y retorno es una disciplina libre, ¿no? La cola es más bien un flujo externo, ¿no? Y la dicola es como una combinación.
De los ejercicios que yo propondría acá, estos son los que me parecen más interesantes, ¿no? Porque son los que, de hecho, les puedo adelantar, se usan pilas, pero son los ejercicios que develan más la relación íntima que hay entre pilas y colas. Entre pilas y árboles. ¿De acuerdo? Y árboles, no son necesariamente binarios. Ahora sí vamos a hablar de árboles. Esta es una definición ininteligible, como formalmente, ¿no? Un árbol es un conjunto de nodos. El conjunto lo designo N mayúscula y cada nodo un N y un numerito. De ellos, de los nodos, yo designo a uno de ellos como raíz. ¿Cuál? Ahí lo veremos. ¿Ok? Lo interesante es que después este conjunto N se particiona. Y ojo con la operación, ¿no? Que ya hemos hablado de ella, ¿no? El split, ¿no? Se particiona en subárboles. ¿Cómo se definen esos subárboles? Exactamente de esta forma. Es una definición recursiva. ¿Ok? La condición es que esa partición, la unitoria con la raíz, tiene que ser el conjunto N. Y la intersectoria es vacía, es decir, que los conjuntos son disyuntos. Es una manera, en términos de esta definición, de definir una jerarquía entre los elementos de un conjunto. Ojo con las palabras, ¿no? Conjunto y jerarquía. Hay muchísimas aplicaciones orientadas al dato, las que vamos a estudiar acá para representar conjuntos de datos, índices de memoria secundaria, orientadas al flujo. Las expresiones algebraicas se pueden modelizar y evaluar, representar, modelizar y evaluar con árboles. Las estructuras de los lenguajes, incluyendo parte del lenguaje coloquial, que lo llaman lenguaje natural, también se puede hacer con árboles, ¿no? Y al concepto también hay, ¿no? Un ejemplo son los árboles abarcadores, ¿no? Y a los que han estudiado química, yo lo olvidé completamente, y lo constato porque tengo un hijo ahorita estudiando orgánica en quinto año. También hay árboles en química, ¿no? No son excepcionales, ¿no? Bueno, tienen un árbol. Y aquí hay una evidencia más o menos de que se puede representar, porque aquí es un conjunto. Fíjense, la raíz es, en el diagrama de Venn, el elemento que no tiene ningún borde, que no está rodeado. ¿De acuerdo? O el elemento aislado. Entonces aquí hay A y tenemos estos subárboles. Este y este. Entonces esa es la partición. Ahí está una prueba gráfica del carácter disyunto. ¿Ok? Aquí tengo los 4 subárboles y aquí se ve que son disyuntos. Aquí tengo una prueba gráfica también de la recursión. Aquí tengo un subárbol cuya raíz es G y un solo subárbol. Vamos a ver uno que quizás sea más interesante, ¿no? Aquí tengo un subárbol con raíz B y 2 subárboles. Uno que tiene raíz F y otros árboles con raíz L y M, y el otro árbol, que es subárbol de B, es G. Un conjunto o un diagrama de Venn se puede representar en una secuencia. ¿De acuerdo? Pero el sacrificio de secuencializarlo es que, bueno, hay que ponerle los paréntesis, ¿no? Ahora, cuando un computista escucha la palabra secuencia, se tiene que como emocionar un poquito, porque ya sabe que al eso ponerse unívocamente como una secuencia es
computable, pues. O sea, se puede computar, ¿no? Y aquí tienen la prueba ya más asociada a la naturaleza, entre comillas, porque en la naturaleza los árboles son invertidos, ¿no? Tendría que voltear el video ahí para que lo viera, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está la raíz, entonces es el elemento superior, ¿de acuerdo? Aquí tengo este árbol con raíz E, aquí está el árbol con raíz E, ¿no? Y este tiene un solo árbol que tiene raíz, un solo subárbol con raíz K, que es lo aquí, ¿no? Este árbol con raíz K tiene dos hijos, dos subárboles S y T que están por acá. ¿Ok? Entonces, traten de que eso resuene, ¿no? Un árbol es un conjunto. Cuando se tengan problemas con conjuntos, ahí pueden haber árboles, entran fáciles. ¿Ok? Esto es súper importante. Bueno, yo le di esta notación, ¿no? Ya tienen aquí una manera de representar un árbol en memoria, ¿no? Cuando está en secuencia, ¿no? Por supuesto tienen que ponerle esos delimitadores, ¿no? Un paréntesis que abre, un paréntesis que cierra, es suficiente un bit para eso. ¿Ok? Lamentablemente ahora el mundo es RISC, entonces no podemos usar bits así por así, ¿no? Entre comillas, ya van a ver un uso interesante, ¿no? Otra manera de representar un árbol es con esta notación, ¿no? Esta notación viene del mundo de las bibliotecas. La raíz se le pone número 1 y al primogénito, y aquí, ¿qué creen ustedes que es el primogénito? El primogénito es el primer hijo, ¿ok? Entonces, aquí el primer hijo es el más a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, B tiene 1, C tiene 2, D 3 y E 4. Y así en todos los árboles. F tendría número 1 y G tendría 2, perdón, ¿no? Aquí Q tendría número 3, T tendría número 2. Perfecto. Entonces, para representar un árbol con la notación de Dewey, yo colocaría los elementos y su número de Dewey. Y el número de Dewey es la concatenación directa del número de cada nodo, desde la raíz hasta el nodo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, este que es el más largo. Entonces este sería 1, 2, 1, 2, 2. Sería B. B está por acá, que es este camino. ¿Ok? Entonces tienen una manera también de agarrar y representar un árbol en memoria, ¿no? Que tampoco es la idónea, ¿no? Pero es muy conveniente en muchas situaciones. Bueno, hay todo un metalenguaje con los árboles, ¿no? Yo hablo de padres, hijos, nietos, abuelos, bisnietos, bisabuelos, tata, etcétera, ¿no? Tíos, sobrinos, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, que Q es bisnieto de A, porque Q es hijo de H, H es hijo de C y C finalmente es hijo de A. ¿De acuerdo? Puedo decir que C es tío de I. ¿De acuerdo? Aquí hay en muchas aplicaciones que tienen un poco de sesgo hacia el flujo, porque no es estrictamente el flujo. Los nodos más profundos son los más jóvenes y la raíz es el más antiguo. ¿Ok? En disco sucede al revés. Lo más joven es lo que está por la raíz y lo más antiguo es
lo que está por las hojas, ¿no? A esto también tiene un lenguaje botánico, será, ¿no? Taxonómico, no sé cómo se dirá, ¿no? Se le dicen ramas, ¿no? Hojas, a los nodos que no tienen ningún subárbol se le dicen hojas. ¿Ok? Bueno, aquí hay dos conceptos que son muy sencillos, pero el interés de ellos es el concepto recursivo, la definición recursiva, ¿no? La altura de un árbol es la altura de la raíz. ¿De acuerdo? Pero la altura de la raíz no está definida. O sea, la altura de un nodo no está definida. La altura de un nodo se define. Si el nodo es hoja, entonces es 0. Si no es 1, más la altura, la mayor entre las alturas de sus hijos. Y ya tiene una manera recursiva de definirla. ¿Ok? Ustedes están viendo lógica, pero ¿la han visto? Ah, importante verla. ¿Okay? El nivel se representa igual, ¿no? Una manera gráfica de verlo es así, ¿no? O sea, por supuesto eso exige que los árboles estén correctamente dibujados, ¿no? Entonces este es el nivel 0, este sería el 1, el 2 y el 3 y finalmente el 4. ¿Okay? Pero aquí tienen la definición recursiva. El grado de un árbol es el mayor grado de sus nodos y el grado de un nodo es la cantidad de sus árboles. Por ejemplo, E tiene grado 1. ¿Okay? K tiene grado 2. El árbol tiene grado 4, si conté bien. Ok, vamos a borrar y se ve. ¿Cómo se representa ya un árbol en memoria? Bueno. Yo empleé el término memoria cada vez que escuchamos la palabra memoria en computación, asociamos, y es lo esperado hasta que se diga lo contrario, cuál va a ser el caso, que es RAM, ¿no? Pero también puede ser en memoria secundaria o terciaria. ¿Okay? De hecho, la representación de un árbol con arreglo, ¿cuál es esta? Es decir, cada elemento voy a tener el elemento y un arreglo que va a ser del tamaño de la cantidad de sus árboles que tiene. ¿Okay? Hay varios sabores, perdón, ¿no? Se puede modificar, ¿no? Uno puede colocar arreglos fijos, pero entonces va a tener muchísima fragmentación porque el grado es muy variable, ¿no? Es imposible en un árbol no tener ese tipo de fragmentación. Las hojas no tienen ningún hijo y un árbol tiene que tener hojas. No es por definición, es por conclusión, ¿no? Entonces los árboles, los nodos que no tengan hojas no tienen, son nulos. Ahí ya es pura fragmentación. ¿Me explico? Entonces hay variantes, ¿no? Uno puede decir, bueno, vamos a poner un campo adicional que es la cantidad de hijos que tiene, y entonces el arreglo va a ser exactamente ese tamaño y se ahorra uno más tamaño, ¿no? El precio de eso es que no crece, no es dinámico, pues, es muy rígido para modificarlo. Esta estructura no se usa prácticamente en RAM, pero sí se usa mucho en disco. ¿Ok? La otra representación es con listas, ¿no? Cada nodo tiene dos punteros, ¿no? Un puntero al primogénito y un puntero al hermano derecho. ¿Ok? Entonces, esa es la representación, ¿cómo se le dice? De facto, pues la más popular para árboles general. ¿Está claro? Vamos con otro concepto, que esto es un concepto distinto, mucho cuidado, un árbol binario. Lo malo
el problema de ambigüedad es que un árbol de grado 2 también se le podría llamar árbol binario, pero no es este tipo de árbol. ¿Ok? Un árbol binario, si yo ya denoto a AB como el conjunto de todos los árboles binarios, entonces digo, bueno, el conjunto vacío es un árbol binario. Si no, entonces digo, un árbol es este conjunto, ¿no? Un nodo, que es la raíz, y dos subárboles que llamo L y R respectivamente, pero están en ese orden, L y R. Fíjense en una cosita que acabo de ver, ¿no? En esta representación con diagrama de Venn, usted le es indiferente el orden, ¿no? O sea, usted puede ver aquí, de hecho, como se está viendo, yo tendería a escribir en esta representación pictórica tradicional a E en esta zona, ¿de acuerdo? Porque visualmente es el que veo de primero. Si yo estoy en la cultura occidental, los árabes lo leen, ven este primero, ¿no? Y nosotros tenemos ahí un lío, ¿no? con eso. Entonces, ahí es indistinto, ¿ok? Y en estos árboles también en conformidad con la definición. O sea, yo puedo colocar este conjunto de último y estoy satisfaciendo la definición. Pero en los árboles binarios no. En los árboles binarios yo digo un árbol izquierdo y un árbol derecho. Por esa razón, en su caso más simple, este árbol binario es distinto a este. ¿De acuerdo? Mientras que en un árbol con la representación original sería esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, designo la raíz y el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Eso es todo. Lo interesante de un árbol binario es que es una alternativa a un árbol. La primera vez en mi vida que yo me confronté a esto me fue chocante, pero no dificultoso. O sea, me chocó, me sacudió un poco la definición, pero ese mismo día la entendí. Pero he encontrado personas que les ha costado mucho. ¿Ok? Entender que el árbol binario no es un árbol de dos ramas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, este árbol de 3 nodos es distinto a este árbol. E incluso también es distinto a este. Mientras que en un árbol lo escribiría así. Se trata del mismo. Pero estos no son. ¿Sí se entiende? Bueno, la representación en memoria de un árbol binario, y ahí empieza a aparecer, es el camino que yo veo para los que podrían tener dificultad, no creo, de ver que es lo mismo, ¿no? La representación en memoria con arreglos o con listas de los árboles binarios es la misma, idéntica. Lo que es útil acá es que, de señalar, es que a veces se usan centinelas, ¿no? Por lo general, ¿no? Estos son, si es en memoria principal, son punteros, ¿no? Entonces, los punteros, esta tierra acá es un puntero nulo. A veces uno utiliza un nodo especial con un valor especial que no es el null, el puntero nulo. A esa técnica no es estrictamente, bueno, cuando se usa es con esa función.
que funja de centinela. Centinela es una palabra extraña. Los americanos les gusta mucho el argot guerrero, llámese así, o violento, ¿no? Estos días estaba leyendo el libro ese de Hunt, se usa una metáfora bellísima, ¿verdad? Muy elegante, la bala trazadora, ¿no? Para hacer sistemas uno debe emplear balas trazadoras, ¿no? O sea que la bala trazadora es que uno ve los destellos y entonces puede ir viendo el blanco y no necesita ni infrarrojo, nada para poder apuntar, ¿no? Entonces, bueno, pero la metáfora también es militar, pues, un poco violenta, ¿no? Entonces, la centinela es usar valores ficticios, ¿no? A veces truculentos, para usarlos de condición de parada o de detección de condiciones en algoritmos. Entonces, a veces uno pone de nodo nulo un valor especial. Lo vamos a ver hoy mismo si da tiempo, ¿okay? Otro uso de los punteros nulos es hilar, que eso también lo vamos a ver si da tiempo hoy, creo que sí. Recorrido sobre árboles, no me voy a detener en eso, ustedes lo saben, ¿no? Recorrido prefijo, raíz, izquierda, derecha. Recorrido infijo, izquierda, raíz, derecha. Y recorrido sufijo, izquierda, derecha, raíz. La raíz de último, ¿ok? No son meros arquetipos del proceso de árboles, sino también son estilos, ¿ok? Aquí está un arbolito, ahí están los recorridos y una implementación real en pseudo C, perdón, ¿ok? Y los distintos recorridos, ¿no? Por ejemplo, este en sufijo es B, A, C, perdón, B, S, A, Z, X, G. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Una arborescencia es un conjunto de árboles. Y aquí viene uno de los conceptos que a mí me parecen más críticos de la combinatoria y de la computación también, ¿no? Que es la relación de correspondencia que hay entre árbol y binario, árbol y árbol binario. ¿Ok? Hay una gran similitud y se emplea a menudo como sinónimo, en muchos usos lo son, entre la palabra correspondencia y la palabra equivalencia, pero en este caso no es lo mismo. El árbol binario que corresponde a un árbol es equivalente, ¿de acuerdo? Pero no es una equivalencia meramente. La correspondencia se entiende rápidamente con este algoritmo, que es el algoritmo para convertir un árbol general a un binario equivalente. La entrada es un árbol, que lo llamo T sub n. T es el conjunto de todos los árboles. La salida es un árbol binario, que lo llamo T. B, en esa caligrafía, el conjunto de todos los árboles binarios, y ese T es equivalente a Tn, pero es el árbol binario correspondiente a Tn. Ya vamos a ver la equivalencia. ¿Ok? Entonces, el algoritmo inicialmente fija la salida en vacío. Y fíjese la regla que va a aplicar. Va a agarrar cada nodo y va a decir, el hijo más a la izquierda de cada nodo va a ser su primogénito, perdón, el primogénito en el árbol va a ser el hijo izquierdo en el binario correspondiente. ¿Me explico? Repito, el primogénito siempre va a ser un hijo izquierdo. Esa es la regla. El hermano siempre va a ser un hijo derecho. Los enlaces a los otros hijos, exceptuando el primogénito, se borran. Aquí está el ejemplo.
Aquí tengo la arborescencia que estaba, ¿no? Entonces, borro acá, el primogénito siempre es el hijo más a la izquierda. Aquí lo tengo, ¿no? Aquí tengo este primogénito, es el hijo a la izquierda. Estos enlaces, que no son de los primogénitos, se borran. Entonces aquí tengo el árbol binario equivalente. Como es una arborescencia, entonces los árboles se atan en el orden de aparición visual. ¿Ok? Este algoritmo tenía una instrucción aquí que era estirar. Entonces aquí está el árbol binario equivalente, estirado es este. ¿Sí? Me gustaría asegurarme de que esto se entienda. ¿Puedo volver a la lámina anterior? El algoritmo. Vamos a ponerlo en otros términos. Todos los hermanos los enlazas. Lamentablemente aquí, este sí hubiese sido muy deseable que esto pudiera borrar, poner blanco acá, ¿no? ¿Por qué? Porque este arco, los arcos que no son de los primogénitos se borran. Entonces, este árbol, tal como está dibujado acá, está dibujado en la misma proporción y ubicación geométrica de la arborescencia. ¿Me explico, Antonio? Sí. Entonces, fíjate, aquí no están este arco, este enlace no está presente, está borrado. Estos enlaces que coloqué en rojo, sí los coloqué acá. Lo que no he hecho es la operación que llamo estirar, que obviamente eso tiene sentido visual, ¿no? Ya en términos de la definición de árbol binario, ya es un árbol binario. O sea, yo sé que estos rojos son derechos, aunque en la vida real son izquierdos, ¿no? Y los negros restantes son los izquierdos. ¿Ok? Cuando lo estiro, se ve así. Se tiende a no valorar esa correspondencia, pero es muy importante. Y quizá se valore más con este teorema. El teorema es la biyectividad de la correspondencia, ¿no? Si tengo F, el conjunto de todas las arborescencias, y B mayúscula, el conjunto de todos los árboles binarios, entonces vamos a construir una función C que vaya de las arborescencias a los árboles binarios. Y es la función que depara después de aplicar el algoritmo. ¿Me explico? Lo fabuloso del teorema es que esa función es biyectiva. ¿Qué es una función biyectiva? Una función biyectiva, remontándose a la teoría de funciones, sea de los conjuntos o sea de cálculo, es una función que es 1 a 1, o sea que cada elemento del dominio tiene una sola imagen. O sea, cada elemento no se repiten imágenes. Cada imagen tiene un solo punto de partida. Exactamente. Y el conjunto rango abarca completamente el conjunto de la función, a la función. Cuando se abarca completamente significa que puede invertir completamente. Es decir, que yo puedo ir de los árboles binarios a los árboles. ¿De acuerdo? La prueba es fácil si se acuerda bien, ¿no? Si uno se ciñe sobre el algoritmo, ¿no? Cada algoritmo va a producir un resultado distinto, ¿no? O sea, cada árbol va a tener un resultado distinto, ¿no? Hay una manera que quizás sea más sencilla, ¿no? Y es por eso que les había dicho en esta transparencia que me parecía un camino muy sencillo, ¿no? Que la representación en memoria es la misma con arreglos o con listas de un árbol binario.
Entonces, resulta que la conversión, ¿de acuerdo?, de una arborescencia a un árbol binario es su representación con listas, pero también es su representación con arreglos. ¿Me explico? Entonces, si tengo un árbol distinto aquí, seguro voy a tener otro árbol distinto aquí. No sé si entienden el argumento. Si yo cambio aquí el árbol, o sea, es imposible que cambiando el árbol aquí aparezca otra cosa, porque es basándome en la representación. Y ahí lo de la biyectividad, ¿no? Exactamente. Me dejaste cavilando con el comentario, porque tienes razón. No, o sea, claro. Pero quizá omite una cosa, ¿no?, que sería bueno decir. La equivalencia es de árboles, de arborescencias a árboles binarios. Fíjate que si tomo un árbol, nada más, borremos esto, todo árbol, el equivalente, no tiene hijo derecho. Entonces, si yo tomase la función del conjunto de los árboles y no del conjunto de las arborescencias, no fuera biyectiva, pero sí sería 1 a 1, lo cual también me la haría también inversible. ¿De acuerdo? Pero para poder demostrar que puedo ir para todo B, todo árbol binario del rango a regresar al dominio, tendría que demostrar que el conjunto es más pequeño. Y lo es más pequeño, porque el conjunto de árboles binarios que me da el mapeo de árboles a árboles binarios no tienen, son todos los árboles binarios que no tienen hijo por la derecha. Entonces es un conjunto más pequeño. ¿Me explico? Mire, la demostración no es tan importante. A lo mejor no se entiende bien, ¿no? Y lo que sí es importante es aceptar la equivalencia. Y la equivalencia sí es esencial. En términos cristianos, los recorridos nos indician bastante, ¿no? El recorrido prefijo de una arborescencia es idéntico al recorrido prefijo de su correspondiente binario. Por eso es que es equivalente. Atención con esto, ¿no? El recorrido infijo en una arborescencia es ambiguo. Si yo tengo un árbol de, vamos a dibujar este árbol, ¿no? El recorrido infijo en el árbol binario es izquierda, raíz, derecha. Pero por ejemplo aquí, con este subárbol, ¿cuál de los dos? Me voy a la izquierda, pero aquí puedo regresar a la raíz o me voy a P. Esa es una alternativa. La otra es que me vaya a P primero y después de regreso me visito la raíz. Entonces el recorrido infijo no tiene mucho sentido por esa ambigüedad. No es una casualidad. En matemática, en lógica, se usa mucho la escritura prefija. O sea, de hecho, cuando usted escribe una función, solamente la escritura de la función multivariable, usted la escribe en prefijo. ¿De acuerdo? Y cuando usted escribe composición de función, cuando usted está escribiendo la composición f de g de x1 de x con g1 de x2, etc., usted lo escribe en prefijo. ¿Ok? En lógica también. En esas calculadoras de mano HP había una razón instrumental, ¿no?, para ello, que tiene que ver con uno de los ejercicios, ¿no? Usted decía en la HP el número, enter y después el operador. O sea, usted escribía, si usted quería sumar
promediar 3 números, usted ponía x1, x2, x3, más, luego tendría que ser 3, ¿no? Y división. Y había gente que volaba calculando, ¿no? Y ahí lo estaba haciendo en sufijo. ¿Ok? Pero no es, ¿qué iba a decir? Que no es una casualidad que si usted ve este árbol, por ejemplo, usted en infijo tiene que escribir paréntesis para poder representar la precedencia. Pero ni en prefijo ni en sufijo usted necesita los paréntesis. ¿De acuerdo? Por lo general, cuando usted tiene conocimiento sobre el árbol, usted se ahorra esta horrible notación. Usted tiene que colocar los paréntesis. ¿Cómo se la ahorra allí? ¿Ok? Alguien puede decir, tienes que colocar la coma. Es verdad. Pero la coma es 1. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra son 2. El doble. ¿Ok? Bueno. Entonces decía que el recorrido infijo en las arborescencias y árboles en general no tiene mucho sentido. El sufijo sí. Yo recorro todo lo que está, los subárboles, y de último recorro la raíz. Eso sí tiene sentido. En el árbol binario correspondiente es el recorrido infijo. La prueba también se ve fácil mirando el equivalente, ¿no? Este árbol, solamente este árbol, el equivalente es este. ¿De acuerdo? El recorrido sufijo e infijo son los mismos en el binario. ¿Okay? Izquierda, raíz. Y este, como no tiene de hijo derecho, entonces no se va a visitar. ¿Me explico? Entonces, la importancia de la equivalencia es cualquier cosa que yo tenga arborescencias, yo puedo usar árboles binarios. Cualquier cosa que yo tenga árboles, yo también podría usar con árboles binarios. Pero también puedo, por el teorema, ir al revés. Oye, a lo mejor tengo árboles binarios, puedo representarlos con árboles, y si es más sencillo o más rápido, etcétera, depende del criterio, uso árboles. Pero hay algo más todavía de fondo, ¿no? Que por definición los árboles son conjuntos. Entonces yo también puedo representar conjuntos con árboles. Donde me aparezca la palabra conjunto, podría respirar en una primera mirada. ¿Ok? Bueno, hay unos, en los años 60, específicamente, perdí un poco la memoria, ¿no? Pero en mi época de estudiante, la memoria llegaba hasta 380. Cuando yo estaba recién graduado, apareció a 640. ¿No? 380 KB. ¿No? Eso era un montón. Eso era en los años 80. En los años 60 yo creo que estaría como en unos 1024, un K. Por ahí, y yo creo que eso era un lujo, era bien oneroso. Entonces en esa época dolía el puntero nulo, o sea, la fragmentación, ¿no? Si un árbol tiene n nodos, fíjense el razonamiento, ¿no? A lo mejor muy rápido, pero es bueno que se acostumbre con el estilo, ¿no?
y me pueden atajar, ¿no? Voy más lento si quieren. Un árbol que tiene nodos, todos los árboles tienen papá, todos los nodos tienen papá, excepto la raíz. ¿Aceptan eso, verdad? Todos los nodos tienen papá, excepto la raíz. Por lo tanto, de n nodos, tengo n-1 punteros que no son nulos. ¿Lo aceptan? Díganme. Sí, sí. Si tengo n nodos, en un árbol binario tengo 2n punteros. De esos 2n punteros, n-1 no son nulos. Pero la diferencia es que n más 1 son nulos. Entonces uno decía, oye, tengo n nodos y estoy pagando por puntero nulo exactamente lo mismo más 1. Siempre. ¿Sí? Entonces, en ese afán de mejorar la cosa, se les ocurrió esta idea que es muy útil también. El que programe CodeThreads le puede ser muy útil, ¿no? Para manejar. Uno tiene los punteros nulos. Uno dice, el puntero izquierdo va a ser mi predecesor en el recorrido infijo. Y el puntero izquierdo, nulo, va a ser mi sucesor en el recorrido infijo. Derecho. ¿Ah? Derecho. Perdón, el puntero derecho, el sucesor en el recorrido infijo. Gracias. Entonces fíjate acá, ¿no? L, después de L, N infijo viene M. ¿De acuerdo? Y ese es el hilo que está acá. Después de M, N infijo viene F. Y ese es el hilo que está acá. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, pero es que de todas maneras, ¿cómo hago para saber si un puntero es un puntero o es un hilo? En los años 60, eso también existía desde la matemática, de la álgebra, de la aritmética abstracta, hace milenios ya, el complemento, ¿no? Ustedes ven en sistemas lógicos complemento 2. ¿De acuerdo? Entonces uno puede usar también la misma idea de complemento que usa para representar números negativos, la puede usar para representar punteros. Complemento respecto, por supuesto, a una dirección, ¿no? ¿Me explico? Entonces, esa es una manera de representar que un puntero es nulo. ¿Cuánto le falta para llegar a tal valor? Entonces uno pone el complemento de eso y entonces ya sabe que sí. Es como decir un número negativo. Entonces ahí diría, le quita, lo niega y entonces tiene el puntero. Otra técnica que se utiliza para distinguir un hilo del puntero es usar un espacio que se sabe que no se va a usar jamás, ¿no? Que no se mapea en memoria virtual. Ahorita con 64 bits eso es perfectamente factible. ¿Ok? O sea, uno puede saber y tener portátilmente, saber qué zonas, qué direcciones de memoria nunca tendrá. Y entonces podría poner el puntero una transformación a ese espacio de memoria, porque si no la puedo invertir no puedo recuperar la dirección real. ¿Me explico? Por supuesto, también está la alternativa de utilizar un bit de más. Lo que pasa es que en este mundo de ahora no se usa un bit, se tiene que usar un byte y si se tiene suerte, ¿no? Podría ser un poco más. Lo que se está usando ahorita, y eso sí es factible y se usa bastante, es que ahorita todo es estilo RISC. Entonces, todos los punteros están alineados a la palabra de memoria. Si el computador tiene 64 bits, usted no tiene un puntero a una dirección que no sea múltiplo de la palabra de memoria.
¿Me explico en eso? Te lo puedo decir más simple, aunque no es lo mismo, ¿no? Es consecuencia, pero no es lo mismo. En un computador de hoy, más simplemente hablando, no tenemos direcciones de memoria impares. Los Intel la van a permitir, pero de todas maneras van a pistonear, ¿no? ¿Ok? Y un compilador nunca te va a generar una dirección impar, sino que ellos tienen que alinear las palabras, los bloques de memoria internos a múltiplos de la palabra. Entonces los bits menos significativos siempre van a estar en cero. Eso es seguro. ¿De acuerdo? En otra arquitectura, cuando tú accedes a un puntero que tiene un bit de esos en 1, entonces te sale un bus error. En los Intel, si los tienes corriendo a modo que soporte el DOS antiguo, etcétera, 32 bits, tanto, no te va a pasar. ¿De acuerdo? Pero el compilador de todas maneras te va a generar a 32 bits. Entonces, los primeros 5 son bits, van a estar en 0. Puedes hacer esos 5 bits a diestra y siniestra para mirar. O sea, nunca debes acceder a la dirección de memoria porque no es válida. Pero entonces tú dices, bueno, si aquí hay un hilo, entonces yo le pongo el bit menos significativo, que va a decir si es par o impar, se lo pongo en 1. Entonces cada vez que voy a mirar el puntero, yo veo el bit menos significativo. Si está en 1, esto es un hilo. Entonces le pongo el 0 y ahí está la dirección. ¿Quedó claro? La gran virtud de esta técnica es que yo puedo procesar el árbol. Estamos aquí, hablo de recorrido, ¿no? Pero yo puedo procesar el árbol sin necesidad de recursión. Y más aún, sin necesidad de pila. De pila. Pero la recursión quizás sea la más inherente a la recursión, eso creo que no lo dije, hay una pila, ¿no? Siempre. Pero si usted tiene, por ejemplo, threads, no sé cómo está el mundo threads ahorita en Linux, o sea, no lo he leído recientemente, sé que cambió la biblioteca. La última vez que yo lo usé, las pilas eran de 4 KB. La pila del procedimiento, ¿no? Una pila pequeña. Entonces, un recorrido en profundidad de un grafo revienta eso de una vez, recursivo. Un recorrido de un árbol que sea alto, lo puede también reventar, ¿no? Aquí, con los hilos, usted puede hacer recorrido o procesarlos a su conveniencia a través de los hilos. ¿Ok? Bueno, este es un algoritmo también harto conocido por ustedes, no lo voy a explicar, ¿no? Vale la pena mencionar. Díganme una cosa antes que nada, ¿se ve bien este tamaño de la letra? ¿Sí? ¿Tú allá atrás? Sí. Ok, bueno, entonces eso es lo más importante, ¿no? Fíjate que este es el primer uso que tenemos de la comparación, ¿no? Yo me tomé la molestia aquí de que ponerle el recordatorio, ¿no? Pero ya es eso, ¿no? Para cuando lo vean, ¿no? Esa es la búsqueda binaria sobre un arreglo, ustedes la harto conocen, ¿no? Lo que es importantísimo saber de la búsqueda binaria es que uno revisa a lo sumo techo logaritmo binario de la cantidad de claves, de elementos que tenga el arreglo. ¿Está claro? Y eso es poquísimo. ¿Ok? Ahora, en un arreglo, usted tiene una búsqueda espectacular, pero si usted va a tener un conjunto de datos muy grande, en un arreglo ordenado encuentra rapidísimo, ¿no? En términos de sensación es equivalente a al acceso directo. ¿Ok?
Pero si usted lo va a modificar, si le va a meter un elemento, entonces no tiene otra alternativa que arrimar los elementos que lo van a suceder en el orden. ¿Se dan cuenta de eso, no? Entonces eso es engorroso, ¿no? Engorroso, y sobre todo cuando hay muchos elementos se vuelve lento. Los árboles binarios de búsqueda es una emulación en una estructura de datos de un arreglo ordenado. Eso es todo. ¿Ok? Como ya se nos está acabando el tiempo, vamos a tratar de ir rápido, ¿no? O sea, el árbol binario de búsqueda es un árbol binario tal que todo lo que está a la izquierda siempre es menor y todo lo que está a la derecha es mayor. Esa es la condición. Entonces usted ve aquí 340, todo lo que está a la derecha de él es mayor, todo lo que está a la izquierda es menor. Aquí de 306, todo lo que está a su derecha es mayor, todo lo que está a la izquierda es menor. ¿Ok? Lo interesante, ¿no? Recorrido infijo es izquierda primero, raíz, derecha. Como todo lo que está a la izquierda es menor, y eso es para todos los nodos, entonces, antes de yo ver la raíz en infijo, yo veo a todo lo que es menor que yo. Y después de ver a la raíz, yo veo todo lo que es mayor. Como esa condición se cumple para todos los nodos, la secuencia infija es ordenada. Entonces aquí está, de repente valdría la pena en una próxima transparencia poner la búsqueda binaria al lado, porque es exactamente el mismo algoritmo. O sea, yo veo la raíz, mientras no haya encontrado raíz nulo, comparo la clave. Si la clave es menor, me voy a la izquierda. Si la clave es mayor, me voy a la derecha. Y si no es ni menor ni mayor, entonces el nodo que estoy visitando R contiene la clave key que estoy buscando. ¿Ok? ¿Qué tanto emula en tiempo, en cantidad de comparaciones a la búsqueda binaria? Depende de la proporción de claves que tenga entre la izquierda y la derecha para todos los nodos. Esta es la implementación de la búsqueda en un árbol binario, que es también un calco de la búsqueda binaria recursiva. ¿Ok? Fíjense que ya aquí estamos usando este operador, este criterio de comparación, ¿no? Yo creo que en las próximas clases yo no lo voy a colocar más. ¿De acuerdo? Porque bueno, ya para ahorrar un poco de espacio y también yo de tiempo, ¿no? Y de legibilidad, inclusive, ¿no? Pero ya saben que es un parámetro, ¿ok? O un atributo si se trata de un funtor, de una clase. ¿Ok? Bueno, ahí el nodo más a la izquierda es el menor, el nodo más a la derecha es el mayor, ¿no? Aquí está un algoritmo sencillísimo que hace eso, ¿no? Bueno, para insertar en un árbol binario también es sumamente sencillo, ¿no? Creo que la idea es verlo acá, ¿no? En esta figura, ¿no? Aquí hay un árbol binario y estos intervalos que aparecen acá son lo que serían los nodos nulos, o inclusive podrían ser hilos. ¿Ok? Pero fíjense que cada nodo nulo nos expresa un intervalo de claves que podríamos colocar allí. Entonces fíjense, ¿no? Entre el 10 y el 25 podemos colocar el 11, del 11 al 24, asumiendo que son números naturales, ¿no? Entre el 30 y el 50, que el sucesor en fijo del 30 y el 50, podemos poner el 31, del 31 al 49. Entonces, para insertar, lo que tenemos que hacer es una búsqueda fallida.
dígame un número, 40. el 40. Entonces estoy en la raíz, sé que el 40 tiene que estar a la izquierda. Entonces, me voy hacia el 25. El 40 es mayor que el 25, me voy hacia la derecha. El 40 es mayor que el 30, me voy hacia la derecha. Pero ahí encuentro un nulo. En ese nulo voy a colocar el 40. Toda búsqueda, toda inserción en un árbol binario de búsqueda es equivalente a una búsqueda fallida de la clave que voy a insertar. Esta construcción, esta proposición del lenguaje es muy importante, ¿no? Para yo insertar una clave en un árbol, yo pago una búsqueda que va a fallar. Pero eso es importante porque yo puedo expresar la inserción en términos de una búsqueda. Y eso lo vamos a ver quizá en la tercera clase, cuando analicemos los árboles binarios de búsqueda. Bueno, esto es algo que yo les mencionaba también del grano, ¿no? El grano acá es por nodos. Fíjense que aquí no se están insertando claves. Se están insertando un nodo P que contiene la clave nueva. Entonces, él va descendiendo recursivamente. Si encuentra un nulo, bueno, efectivamente, hace root igual a P. Root, que es la raíz, es un parámetro por referencia. ¿De acuerdo? Entonces, el invocante de root recursivo queda actualizado porque es por referencia. ¿Ven eso? Sería muy importante asegurarme para terminar de que eso se entienda. Porque, fíjense acá, ¿no? Cuando yo comparo, ¿no? Si es menor, entonces el resultado va a ser insertar, ¿no? En el árbol izquierdo el nodo P. Entonces, supóngase que el árbol izquierdo es nulo, o sea, no hay árbol izquierdo. Él llega a esta instrucción, hace root igual a P, que aquí es el lazo izquierdo de root igual a nulo, a P, perdón. ¿Se dieron cuenta? ¿Seguros? Lo puedo escribir entre comillas más legible. Es decir, podría usar una instrucción explícita que diga el link igual a este resultado, etcétera, pero son más líneas, ¿no? Y creo que, no, o sea, yo trato de encontrar el compromiso, ¿no? Que no vaya a sacrificar. Yo creo que ahí se entiende, pero eso lo deben decidir ustedes, ¿no? Si la clave está repetida, él retorna nulo, por eso este if también, ¿no? O sea, aquí si él retorna nulo, entonces él retorna nulo aquí. ¿Está claro? Como estos son retornos, yo me tomo la molestia de colocar el else, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Entonces algunas veces lo van a encontrar así sin el else. Es discutible, ¿no? ¿Qué es más elegante? Yo creo que es más elegante colocando el else. Si no colocando el número insertado, quizás me hace falta poner el retorno. Sí. Porque poner el retorno, entonces hay que poner el else. Por ejemplo, yo voy a todo lo contrario. Yo pienso que es más elegante sin el else. Por eso. No, mira, yo personalmente lo escribo sin el else, ¿no? Pero el problema es cuando uno va a modificar estos algoritmos. Por ejemplo, para una cosa que no va a dar tiempo de ver hoy, pero que son los rangos. O sea, yo aquí tengo otro campo adicional y ahí sí tengo yo a veces que, bueno, aquí fíjate que aquí no se está usando, ¿no? Aquí sí, tampoco se... O sea, aquí tienes otro ejemplo, ¿no? Aquí no se está usando. Esta es la misma estructura y sin el else, ¿no? O sea, aquí iría el else. Sí, es cuestión porque si fuera no retornar el puntero ese, si no quiere retornar a voy, hay que poner la dura del else. Hay otra. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, ¿no? Bueno, terminamos esto en... Ajá, ¿qué vamos a hacer el jueves? O sea, pero es que la universidad está cerrada.
¿Sí?